Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una entrevista. Esta vez vamos a hacerlo a Pablo en el espacio de entrevista con el narrador y vamos a intentar sonsacarle de cómo organiza sus partidas de rol. En primer lugar, os traigo a Pablo, que es una persona que tiene muchísima experiencia narrando y muchísima experiencia, sobre todo, incluso narrando de forma online, según tengo entendido. Así que, bueno, lo primero es que... Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, Ale. Explícanos cuál es tu experiencia en los juegos de rol, para que la gente Yo conozca. creo que te equivocas, no tengo tanta experiencia. Yo narro lo que puedo, no es tanto. Narro sobre todo el Mundo de Tinieblas, o al menos con las reglas del Mundo de Tinieblas, porque no me sé otras. Y he jugado poco, relativamente pocos juegos. He jugado Vampiro, he jugado Mago, he jugado RuneQuest y ¿Has jugado poco o más. ¿Has jugado o has narrado más a lo largo de tu trayectoria? Yo creo que he narrado más que he jugado, la verdad, aunque no estoy seguro. Y bueno, va mi pregunta de oro. ¿Qué haces desde el minuto 0 al minuto final para organizar una partida de rol? Bueno, pues cuando me decido organizar una partida, necesito tener una idea de qué va a pasar ahí. Una idea que tampoco tiene por qué estar muy desarrollada. Simplemente a lo mejor es una idea de una escena que me ha parecido interesante que vaya a surgir. Imagínate, tú decides que pensando en una idea que te parece chula, de que va a pasar algo en un momento, dos personajes, uno va a decirle al otro, mira tío, todo lo hice por ti, yo qué sé, cualquier cosa que te parezca una escena interesante. Y a partir de ese momento empiezas a montar alrededor. O a lo mejor tienes una idea de puta madre antes y decides organizar toda la partida alrededor de esa idea que va a ser el argumento de la historia. ¿Puedes dar algún ejemplo de casos anteriores de partida que tú hayas estado montando y que nos puedas concretar sobre esto que nos acabas de explicar? Mira, yo hice una partida de vampiro en la cual decidí basarlo todo en la idea de qué pasaría después del final de Vampiro la Mascarada, que es la guerra, que todos los vampiros se supone que desaparecen y mueren, y yo tenía una idea de unir eso a un concepto de que lo que realmente ha pasado es un proceso cíclico y que realmente los vampiros no han muerto todos, sino que simplemente se les ha dejado tabula rasa, han empezado todos con una base de a lo mejor de una octava generación, novena, y a partir de ese momento se despiertan los que han quedado vivos, que eran todos los que eran más o menos humanos. Pero ¿qué pasa? Que también han perdido la memoria y parten de tener la humanidad completa. Esa era la idea base. Y a partir de ahí yo empiezo a montar la historia. Pero también tenía una idea muy guapa que yo pensaba que podía llevarla a cabo, y era el hecho de que el malo y el bueno fueran la misma persona. Y yo a partir de ese concepto empiezo a crear un personaje que es el mentor de uno de los jugadores de la historia, que al mismo tiempo es el malo. Hace uso de los PNJ para introducirlos en tu trama, supongo, ¿no? Que por supuesto los PJ son básicos. Y la trama, ¿cómo la estructura? Porque has dicho de que partes de una idea, de una escena concreta, o de esa idea de, por ejemplo, vampiro después de la quena, pero ¿tienes algún tipo de truco o de ecuación para idear una trama y poder exponérsela correctamente a los jugadores? Pues no tengo ninguno. De hecho, muchas veces las tramas que yo ideo al final se van a tomar por culo, como todo el mundo sabe. ¿Por qué? No sé, porque los jugadores deciden hacer otra cosa, lo cual les parece mucho más divertido y yo les sigo, por supuesto. Yo puedo tener la trama más interesante del mundo, que si los jugadores no les siguen, esa trama no vale un pavo. Tú tienes que seguir lo que ellos van haciendo. ¿Que les parece que la trama más interesante es descubrir quién está echándole agua a los cubatas? Tú les sigues y reaccionas. Tú vas ahí... Improvisas, ¿no? Improvisando, le por dices, supuesto. ¿qué tipo de improvisación haces sobre un jugador que no sigue algo que tú has pensado para un día concreto en una partida? Pues simplemente voy siguiendo lo que él va declarando y voy intentando pues meter lo más posible los hechos que van a suceder en esa historia. Imagínate que tú tienes una idea en la cual en una ciudad va a pasar algo. Va a pasar, bueno, pues es el día 1 y en el día 1 tú tienes una idea en la cual en el día 1 de una historia va a pasar algo. Y en tal sitio, en tal bar van a atacar unos vampiros que han decidido que, bueno, que no les están echando cuenta, no les están respetando, van a reventar este bar. Y los jugadores deciden no ir a ese bar, porque pasa. Eso puede traer consecuencias, porque va a pasar tal cosa y ellos no van a estar ahí para evitarlo, o para tomar partido, o para lo que sea, o puedes decidir moverlo.
y decir, bueno, pues en vez de que pase en este bar donde no hay nadie, yo me hago más proactivo como narrador y cambio el sitio y lo pongo que pase justamente donde están los jugadores, y así yo encauzo la partida hacia donde yo quiero. Eso lo decides tú en el momento que esté pasando, porque igual los jugadores están haciendo algo que es lo bastante interesante para ti y para ellos, como para que te dé igual que eso está pasando y lo has perdido en tu partida. Eso ya ha sucedido, nadie ha estado, nadie lo ha visto, ha pasado de todas formas porque has decidido que iba a pasar, pero tus jugadores han hecho otra cosa que les ha parecido mucho más divertido, que a lo mejor ha sido quedarse en un sitio discutiendo qué van a hacer. Lo cual a mí me parece genial, porque me parece que para la mejor partida que puede disfrutar un narrador es la partida donde te sientas y ves a tu jugador jugar. Y no haces nada salvo acercarte y decirles al oído, pues eso que te ha dicho te suena a que este es el que ha matado a tu madre. Claro. Para crear conflictos, porque todo el objetivo tuyo es ahí crear conflicto y que ellos jueguen. Y el mismo día de la partida, cuando tú te sientas delante de tus jugadores y vas a comenzar esa sesión de juego, ¿llevas algo apuntado, algún papel, un pendrive o algo, algún tipo de trabajo realizado? Hombre, es que la forma en la que yo monto las partidas difiere mucho al principio que después durante el nudo de la partida. Al principio creo que es obligatorio, al menos para mí, porque yo soy muy caótico cuando hago las cosas, tener un guión. La primera partida necesitas un guión, necesitas unos raíles, que es posible que se te vayan de los raíles, perfectamente posible, pero yo lo veo obligatorio, al menos para mí, tener un guión de qué va a pasarle a tal personaje en este punto, en este punto, en este punto. Aunque esta primera partida no es el primer momento del vivo. Para mí mi primer momento del vivo es el preludio de los personajes. Yo no monto partidas sin preludio. Cuando yo monto una partida con un preludio, mi personaje tiene una historia en la cual él ya ha plasmado ahí una serie de PNJs y una serie de conflictos, y yo he cogido esos conflictos y los he introducido en mi historia. Y es así, de esta forma, cuando los personajes empiezan a jugar, ya tienen ellos algo que seguir, si quieren. También puede pasar que les interese poco sus conflictos y se dedican a seguir los que yo les voy planteando, porque yo les voy a ir soltando conflictos míos propios, que yo les planteo. Por ejemplo, un personaje que es una secretaria que no se quiere meter nunca en nada, que lo único que quiere es pasar desapercibida. Ese es el conflicto, ese es el personaje que me ha pasado el jugador. Y mi conflicto es pues, que yo con esa naturaleza le voy a meter un montón de cosas que la obligan a hacer que salga para adelante y haga lo contrario a su naturaleza. Que entre en la aventura, que a veces es difícil hacer que el jugador se involucre en la aventura. El conflicto más sencillo es hacer algo que vaya en contra de la naturaleza del personaje. Con lo cual tú le empiezas a poner cosas que están en contra de su naturaleza. Si ella te dice, yo no quiero destacar, tú la pones que llega tarde a la primera reunión de trabajo. Con lo cual todo el mundo la va a mirar y su jefe va a empezar a echarle la bronca. Y ella va a tener que destacar agachando la cabeza o levantándola. En el momento en la que ella reacciona a ese conflicto, ya ha creado ahí una trama en la cual tú la sigues. Es decir, lo que hace es conjugar, por una parte, lo que tienes ideado en trama, y por otra parte, la historia del personaje, y con esos conflictos la vas enlazando, ¿no? Y vas jugando entre trama y claro. Historia del personaje. Y bueno, yo ya tengo hecho ahí un guión para ese personaje. Va a pasarle tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa en su primera partida. A veces esa trama, porque yo ya preparo un montón de cosas, te dan para 2 partidas, para 3. Yo tengo una duda sobre, porque yo tengo mi forma, pero ¿cuántas cosas le estaría bien? Porque yo sé que si le pasan pocas cosas a un personaje en una partida, puede quedar sosa, pero si le pasan mucho, se le puede alargar y hacerse infinita, o sobrecargarse demasiado. ¿Cuántas, obviamente no hay un número fijo, pero cuántas cosillas pueden pasarle a un jugador en la partida? ¿O cuántas cosas aconsejarías tú que llevar a alguien, otro narrador preparado para la partida? Yo tengo un problema, yo no les pongo límite. Yo empiezo a meter marrones y ellos sabrán lo que hacen, a mí me da igual. Es decir, que tú no controlas el aspecto de sobrecargar la partida, ¿no? Bien, es decir, que tú metes ahí toda la información y no tienes, es decir, que no dices, bueno, pues yo voy a meterle, yo por ejemplo, pienso, en esta partida metes 4 cositas, 4 eventos, no sé si tú haces eso o simplemente te dedicas a idear un montón de cosas y en la misma partida se lo vas soltando a los jugadores poco a poco. Bueno, no sé, yo meto un montón de cosas. Pero para una primera escena yo a lo mejor he decidido meter
4 elementos. Eso sí, puede ser que esos 4 elementos después, mientras estás jugando, lleven como consecuencia la reacción del personaje lleva como consecuencia a otro. Se mete, yo ahí ya no decido. Si decido, estoy guiando. Intento guiar lo mínimo. Aunque bueno, no tengo, es cierto que en ese punto soy directista como narrador, porque sí que meto muchas cosas. No planteo un sandbox donde están todas las cosas y si tú llegas aquí va a pasarte algo. No, yo te voy a hacer que ese algo te caiga encima estés donde estés. Con lo cual, en ese punto, tú ya podrás reaccionar como tú quieras. Y si resulta que reaccionando provocas otra cosa que pase, pues ya tendrás otro marrón más. ¿Tú crees una persona que no, Cena, simplemente eso. ¿Tú crees una persona que ha narrado mucho en online y también en mesa? ¿Hay alguna diferencia a la hora de montar una partida por Hangout o por Skype que en una mesa? ¿Difiere? Por supuesto, las partidas en Skype o en Hangout son mucho más sencillas. Porque en general, yo lo veo más difícil, de hecho. Depende. Es que cuando yo hago una partida por Hangout, el apartado técnico te provoca un montón de problemas. Siempre. No, al menos con los jugadores que yo tengo, si los programas de comunicación de hoy en día tampoco son muy buenos. Pero no tengo más remedio que hacerlos así. Pero después, a la hora de montar la historia, te permite tener todo así delante tuya, te permite usar internet para encontrar cosas, te permite usar elementos que hay en la red para ayudarte a montar la partida, como el Roll20, por ejemplo, que es una plataforma que uso sobre todo para las fichas. Cada personaje tiene acceso a una página y en cada página está su ficha y sus cosas, con lo cual cada uno de ellos está viendo su ficha, la tiene ahí, puede tirar dados ahí directamente, con lo cual yo eso no lo uso para poner los muñequitos, sino lo uso para tener una visión general de todo lo que está pasando en ese momento de la partida. Que aparece tal personaje, pues con la niebla de guerra, que es un elemento del Roll20, tú haces que ese personaje sea visible para los jugadores. O sea, es más fácil a la hora de hacer la preparación y es más difícil porque, bueno, es mucho más complicado hacer que la gente se implique si no están delante tuya. ¿Qué consejo le darías a alguien para hacer que su jugador se motive o que se implique en una partida? Por ejemplo, yo tengo el típico jugador que está parado y que no consigo que se involucre en mi trama. ¿Qué consejo me darías? Que se involucre en su propia trama. Hazle una trama que le interesa a él. Pues tú le has pedido... ¿Hablo con él fuera de la partida y le pregunto o...? De entrada, si tú tienes un jugador que no se está involucrando en la trama, a lo mejor no se lo está pasando bien. Y si no se lo está pasando bien, ¿qué está haciendo jugando contigo? O sea, pues jugar una partida de rol es para mí una forma de quedar con los colegas y pasártelo bien. Si a ti te está aburriendo lo más mínimo, igual te quieres ir. Con lo cual se lo dices así de fácil. Yo, que no pasa nada si te marchas. Que si te quieres ir, haz otra cosa, si te quieres poner a ver fútbol, si te quieres poner a jugar al ordenador, pues, y te lo pasas mejor, ¿qué haces jugando mi partida? Tú haz lo que a ti te parezca más divertido con tu tiempo. Vale, cambio la pregunta. ¿Y para motivar a los jugadores tú cómo motivar? Pues si un jugador resulta que está jugando tu partida y no está disfrutándola, pero quiere seguir, el problema entonces es tuyo. Es que tú no le estás planteando las tramas que a ese personaje le gustan. Puede ser que tenga algún problema dentro del grupo también. Eso es básico y normal en todas las partidas, el que los jugadores tengan algún problema entre ellos. Y ahí tú ya pues empiezas a trabajar de gestión de personal, hablando con uno y otro. ¿Cómo conforman los grupos? Ahora ya que están metidos. Bueno, estamos dando muchos saltos, pero los grupos da para una entrevista entera. Ya, pero... Un grupo de jugadores básicos para el narrador. Tú conseguir encontrar tu grupo de jugadores con los que tú juegas bien, con los que te lo pasas bien y ellos se lo pasan bien contigo, te puede llevar toda la vida. Cuando encuentras un grupo, tú te quedas con tu grupo. Y de vez en cuando intentas hacer cambios metiendo gente nueva. A ver si esa gente se adaptan a tu grupo, a tu forma de narrar, se lo pasan bien contigo y formarán parte del grupo y tú podrás llamarles y decirles, tú quiero jugar a mi próxima. Bien, para ir concluyendo, ¿se me ha olvidado alguna pregunta que hacerte en la entrevista? Hay muchísimas preguntas que se podían hacer. Tampoco sé exactamente con qué ideas se hacen estos vídeos. Si esto es para que la gente se lance a narrar, para que la gente le deje de tener miedo a los juegos de rol y ese tipo de cosas. Se podría hablar de por qué se juega el rol, por ejemplo.
o que le Sí, podéis pero preguntar concretamente, a cada persona. Sobre cómo se monta una partida. Ya. ¿Qué preguntas se Sobre montan? cómo montar una partida, pues se te ha olvidado a lo mejor pensar, preguntar o que yo explicara qué es lo que yo hago previo a montar la partida. Aparte, por ejemplo, bueno, pues venga, te cuento. Sí. Se le pide preludio a la gente, Ujú. tienes que tener la idea que Preludio ya te es da una de historia base. de su personaje. Preludio es que le deja que un personaje te dé algo con lo que trabajar su personaje para que tú, la historia que tú vas a hacer, no sea solo tu historia, sino que sea su propia historia. Que ha hecho hasta el momento de empezar la Exacto. partida, ¿no? Que a veces se lo das vacío y le dices, dime qué ha hecho tu personaje, dame una idea de que le gusta, que le deja de gustar, dame algún conflicto, por ejemplo, tu madre te pega, o algo así, y dame PNJs. Dame gente que yo meta a la partida y la llene de vida de personajes que sean tuyos, que no sea alguien que yo he creado ahí, sino que tú le has puesto un nombre, le has puesto una cara y le has dado algo de relación contigo, para que yo te pueda putear secuestrando a ese personaje, volviéndolo malo, endemoniándolo, haciendo que le caiga un piano en la cabeza y dejándotelo en coma, todo lo que se puede hacer Bien. basándote para crear conflicto a los jugadores. Y es mucho más divertido y más fácil si esos jugadores le tienen cariño a esos personajes, a esos PNJs, en este caso. Crean preludio, ¿no? Y qué más suele... En cuanto ya tú ya tienes los preludios, te lees los preludios de todos, tú ya tienes una idea en la cabeza de lo que vas a hacer, porque sin idea tú no empiezas a montar nada, y con eso, con los conflictos que te han surgido por ahí, tú empiezas a montar tu primera partida. Y la primera partida vas haciendo un guión para cada uno de los personajes, porque como ya he dicho, la primera partida debería de tener guión, y le vas dando, pues, qué va a pasarle a este personaje al principio. De entrada yo nunca mezclo los personajes al principio, porque mi idea es mostrarles el mundo cotidiano en el que viven previo a que empiece todo lo Un más poco de presentación, ¿no? presentación de PNJs, presentación de conflictos, presentación de tu propio personaje dentro de la historia y presentación de la ciudad o del entorno en sí, que es un PNJ muy importante. Por lo cual le tienes que dar eso. Bueno, Pablo, ya toca despedirse, si no se nos alarga el vídeo. Ciertamente hay que hablar hay que hablar de muchas cosas, de cómo conformar el grupo, de cómo se escoge el sistema, de cómo se escogen muchos elementos de una partida de rol, pero Hay que ir acabando. hay que ir acabando. Así que, bueno, antes de terminar, ¿a qué persona, siempre le pregunto a todo el mundo, a qué persona te gustaría que le hiciéramos una entrevista como esta? Pues yo me gustaría que se lo hiciéramos a Emilio, porque no sé cómo narra, me gustaría saber cómo va la cosa, Vale, de acuerdo. cómo lo Pues, lleva él. así lo haremos, traemos a Emilio al plató y lo entrevistaremos. Pues nada, Pablo, muchas gracias ¿A ti? y nos vemos prontito. Venga. Hasta pronto, Arresto, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. Nada, qué rápido hemos traído a Emilio al plató. Vale, gracias. Oye, ha llamado aquí. Llamar a Emilio. Mira, la que... ¡Oh, que ha venido! De la primera azul, dígame.